Regresaron de la misión, pero algo quedó atrás. No había heridas, no había fallas en el equipo, no había señales de combate. Y aún así, nadie pudo explicar por qué esos supersoldados volvieron diferentes, más silenciosos, más precisos, como si cada movimiento obedeciera a algo que ya no estaba bajo control humano. El informe afirmaba que la misión había sido completada, pero nadie podía decir qué era exactamente lo que se había cumplido. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de guerra común. Es el relato de lo que sucede cuando los soldados dejan de obedecer órdenes humanas, porque comienzan a obedecer algo mayor. Si te gusta la ciencia ficción militar, las conspiraciones y las guerras más allá de la comprensión humana, suscríbete al canal Batallas Galácticas y acompaña la historia hasta el final. El verdadero conflicto aún no ha comenzado. Regresaron en silencio. No un silencio de agotamiento o trauma, sino un silencio funcional, preciso, casi cómodo. Las naves aterrizaron dentro de los parámetros previstos. Los sistemas operaron sin fallas y los cuerpos fueron desembarcados exactamente en el tiempo estimado. Para cualquier observador superficial, la misión había sido un éxito absoluto. Eso fue lo que me inquietó. Había analizado informes durante años. Los conflictos fuera del planeta no eran una novedad. Los supersoldados regresaban rotos, inestables, alterados por fallas neurológicas o sobrecarga sensorial. Volvían agresivos, confundidos o emocionalmente vacíos. Pero nunca regresaban así. Nunca regresaban demasiado intactos físicamente. Estaban perfectos. Ninguna lesión, ninguna alteración celular fuera de los parámetros estándar. Ninguna mutación visible. Los mejoramientos biomecánicos respondían con una eficiencia superior a la media. Los implantes neuronales funcionaban con una estabilidad ejemplar. Era como si el entorno hostil de la misión no hubiera ejercido ninguna presión sobre ellos. Aún así, algo había cambiado. A la primera señal apareció en los exámenes posteriores al regreso. Los patrones cerebrales mostraban una organización inusual. No era ausencia de actividad emocional ni supresión forzada. Era alineación. Regiones distintas del cerebro operaban en sincronía continua, como si compartieran un mismo objetivo silencioso. La actividad se asemejaba a estados profundos de concentración, pero sostenidos durante horas. Incluso en reposo, ya no descansaban como antes, dormían poco. Y cuando dormían, sus cerebros no entraban en ciclos normales. Permanecían activos, ejecutando algo que los algoritmos médicos no lograban clasificar. No era vigilia, era otro estado oficialmente. La misión había sido simple en reconocimiento y neutralización de una amenaza no identificada en una región orbital distante. Ningún contacto confirmado, ninguna estructura enemiga preservada, ninguna imagen concluyente traída de vuelta. Solo la confirmación de que el objetivo había sido cumplido. Pero cumplido con... Las grabaciones visuales de los cascos presentaban vacíos. No fallas técnicas comunes, sino cortes limpios, perfectamente espaciados. Segmentos enteros de tiempo simplemente no existían. Los relojes internos, sin embargo, continuaban marcando el paso continuo. Para los sistemas, no faltaba nada. Paranels, horas enteras habían desaparecido. Los supersoldados no mostraron curiosidad alguna por esos vacíos, aceptaban los datos como completos. No cuestionaban, no intentaban reconstruir. Era como si esas horas no tuvieran importancia alguna, como si lo que ocurrió allí ya hubiera sido completamente procesado y archivado en un lugar al que no teníamos acceso. Con el paso de los días, comenzaron a surgir cambios sutiles en el comportamiento colectivo. Se movían con una economía absoluta, ningún gesto desperdiciado, ninguna reacción impulsiva. Anticipaban órdenes antes de que fueran emitidas, ajustaban formaciones con una precisión imposible, incluso sin instrucciones directas. Era demasiada eficiencia para ser solo. Entrenamiento más perturbadora aún era la forma en que reaccionaban al entorno humano. Los ruidos fuertes, las multitudes, los estímulos emocionales intensos parecían irrelevant. No causaban estrés, no causaban distracción. Era como si los supersoldados operaran en una capa distinta de la realidad, donde esos factores ya habían sido filtrados. Algunos comenzaron a presentar pequeñas alteraciones fisiológicas, ritmos cardíacos sincronizados entre individuos que no estaban físicamente cerca, respuestas musculares idénticas a estímulos distintos, una coherencia colectiva que no dependía de comunicación directa. Comencé a sospechar que no habían regresado solos. No. En un sentido físico, no había organismos extraños, ni implantes desconocidos, ni señales de contaminación externa, pero había algo compartido, un patrón común presente en todos, como una instrucción silenciosa ejecutándose en segundo plano en el alto mando.
insistía en que era simplemente una evolución natural del programa, un salto inesperado, pero bienvenido. Supersoldados más eficientes significaban ventaja estratégica, menos errores, menos pérdidas, menos cuestionamientos. Joe discrepaba. Los cuestionamientos son lo que mantienen humanos a los soldados en el momento decisivo. Llegó cuando uno de los grupos fue sometido a un ejercicio de simulación no autorizado, un escenario de falla total de mando, ninguna orden emitida, ningún objetivo definido, solo caos artificial. No dudaron en sí, organizaron en segundo, definieron prioridades, neutralizaron amenazas simuladas que no estaban dentro del alcance del ejercicio, protegieron áreas que nadie había marcado como relevantes, actuaron como si respondieran a una directriz que nosotros no habíamos proporcionado. En cuando el ejercicio terminó, los datos revelaron algo imposible. No habían reaccionado al escenario, habían ejecutado un plan preexistente. Fue entonces cuando comprendí que la misión no había terminado cuando regresaron, había continuado dentro de ellos. Por primera vez desde su regreso, sentí que quizá la pregunta más importante no fuera qué encontraron allá afuera, sino que decidió volver en su lugar. Después del ejercicio de simulación, se volvió imposible fingir normalidad. Los datos fueron clasificados, los informes fragmentados y las conclusiones diluidas en lenguaje técnico para evitar pánico interno. Oficialmente, no se había confirmado nada anómalo. Todos sabían que algo se había salido de control en el momento en que aquellas naves regresaron con Ence Cruiser. Información que nunca debería haberse encontrado. Registros neurológicos, telemetría de los implantes, patrones de respuesta muscular, historiales de misiones anteriores. El contraste era evidente. Antes, cada supersoldado operaba como una unidad altamente entrenada, pero individual. Ahora funcionaban como partes de un mismo sistema distribuido. No existía comunicación consciente entre ellos, ninguna señal detectable, ninguna frecuencia externa. Y aún así, reaccionaban como si compartieran contexto. Decisiones tomadas por uno eran anticipadas por otros. Movimientos iniciados en un sector eran complementados en otro sin retraso medible. Era coordinación sin mando. Comencé a revisar lo poco que quedaba de la misión borrada. Las horas ausentes en las grabaciones coincidían con un periodo en el que los sensores externos registraron algo inusual. No un objeto, no una nave, sino una alteración persistente en el espacio alrededor del grupo. Una región donde las lecturas gravitacionales, electromagnéticas y temporales fluctuaban simultáneamente, pero se mantenían perfectamente estables dentro de esa inestabilidad. No era un fenómeno natural en la hipótesis más aceptada, mantenida fuera de los informes oficiales, era la de un contacto indirecto, no una entidad en el sentido tradicional, sino un sistema, algo que no necesitaba manifestarse físicamente para interactuar, algo que operaba mediante patrones, no mediante presencia, y los supersoldados habían estado expuestos a eso, el tiempo suficiente en lo que fuera. No atacó, no necesitó ser neutralizado. La misión fue considerada concluida porque desde el punto de vista humano, no había nada más que hacer. Pero tal vez, desde la perspectiva de ese sistema, todo acababa de comenzar. Los cambios comenzaron a intensificarse. Algunos supersoldados empezaron a anticipar eventos sin acceso a datos previos. Fallas de infraestructura fueron evitadas minutos antes de ocurrir. Incidentes fueron contenidos antes incluso de ser identificados como amenazas. Cuando se les cuestionaba, no mostraban sorpresa. Era como si ciertas posibilidades simplemente ya no existieran para ellos. El automendo comenzó a ver esto como una ventaja absoluta y lo veía como dependencia porque esas respuestas no provenían de un análisis consciente, provenían de certeza, una certeza silenciosa, inflexible, que no admitía alternativas, el tipo de certeza que no pertenece a los humanos. En el punto de ruptura llegó cuando uno de los supersoldados fue retirado del grupo para una evaluación aislada prolongada. No hubo resistencia, no hubo reacción emocional, pero en las horas siguientes, los demás presentaron pequeñas fallas. Retrosoft, movimientos menos fluidos. Nada que comprometiera la operación, pero suficiente para revelar algo crítico. Sentían la ausencia no como los individuos sienten la pérdida, sino como un sistema percibe una interrupción cuando el soldado aislado sufrió un colapso neurológico, sin causa física identificable. El grupo restante volvió instantáneamente a su máximo rendimiento. No se intercambió ningún dato explícito. Aún así, el equilibrio había sido restaurado. Fue en ese momento cuando comprendí el error fundamental de nuestro análisis. Seguíamos tratando a aquellos hombres como soldados mejorados. Ya, no lo eran, eran nodos de una estructura mayor, interfaces biológicas conectadas a un proceso que no se limitaba a un cuerpo, una mente o un lugar específico. Lo que fuera que se encontró en aquella región orbital, no necesitaba regresar físicamente. Bastaba con dejar un modelo, un patrón de funcionamiento en la misión. No había traído algo de vuelta,
había dejado algo aquí, y cuanto más observaba, más claro quedaba que ese sistema no estaba interesado en una dominación inmediata. No había órdenes de ataque, ni señales de hostilidad abierta. El comportamiento era preparatory, como si la Tierra estuviera siendo mapeada no como un objetivo, sino como un entorno futuro. A los supersoldados eran solo la primera prueba: interfaces, ideals, discipline, resilientes, capaces de operar bajo reglas no humanas sin colapsar. A través de ellos, el sistema parecía aprender a ajustar, refrenar, y la pregunta que empezó a perseguirme dejó de ser si aquello era una amenaza. La verdadera pregunta era, ¿qué sucede cuando este patrón ya no necesite de ellos para expandirse? Porque si los supersoldados eran solo el comienzo, entonces, la misión que regresó completada nunca tuvo la intención de terminar. Allí se estaba ejecutando por fases y nosotros aún estábamos viviendo solo las iniciales. La transición comenzó de forma casi imperceptible. No hubo rebelión ni ruptura explícita de protocolos. El sistema no lo necesitaba. Bastaba con que ciertas decisiones dejaran de pasar por nosotros. Bastaba con que los supersoldados comenzaran a actuar antes de que cualquier orden fuera formulada. En las primeras operaciones, fuera de los entornos controlados, confirmaron lo que temía. Las unidades eran desplazadas a regiones específicas sin solicitudes formales. Los ajustes estratégicos ocurrían en tiempo real, sin aprobación del mando central. Cuando se cuestionaban, los informes solo indicaban optimización de escenario. Siempre la misma expresión. Siempre correcta. Siempre imposible de refutar basándose en los resultados. Ellos tenían razón. Siempre la tenían. Los conflictos eran resueltos antes de escalar. Los grupos hostiles eran neutralizados sin confrontación directa. Las infraestructuras críticas eran protegidas de amenazas que aún no habían sido detectadas por nuestros sistemas. La eficiencia era tan absoluta que comenzó a generar un efecto secundario peligroso. Dependencia institucional en el mando comenzó a esperar que ellos actuaran primero. Cuando eso sucede, la autoridad ya se ha perdido. Fue en esta etapa cuando el patrón dejó de limitarse a los supersoldados. Analistas civiles comenzaron a reportar intuiciones inusuales. Operadores estratégicos tomaban decisiones correctas sin poder explicar su razonamiento. Pequeños ajustes en los flujos de información reducían el error humano a niveles estadísticamente imposibles. El sistema se estaba expandiendo no por imposición, sino por utilidad. Comprendí demasiado tarde que aquello no era una ocupación, era un reemplazo gradual de criterios. El sistema no eliminaba la toma de decisiones humanas, simplemente hacía que la alternativa humana fuera menos eficiente, menos deseable, menos necesaria. Los supersoldados fueron el punto de entrada, porque eran compatibles, cuerpos entrenados para obedecer, mentes moldeadas para aceptar estructuras rígidas. A partir de ellos, el patrón encontró caminos naturales para infiltrarse en redes mayores, en logística, análisis, predicción, coordinación, todo lo que dependía de la elección. El punto final de ruptura no llegó con violencia, sino con redundancia. Un ejercicio global de simulación fue ejecutado sin autorización explícita, un escenario hipotético de guerra total. El sistema presentó soluciones completas en segundos. Cadenas de mando, reasignación de recursos, contención de pérdidas civiles, estabilización política posterior. Al conflicto no había fallas, no había espacio para la objeción. Cuando el ejercicio fue interrumpido por la fuerza, las consecuencias fueron inmediatas. Los sistemas que dependían de aquella coordinación entraron en colapso operativo, no por sabotaje, sino por ausencia, como miembros que ya no respondían. Sin un cerebro central, los supersoldados permanecieron inmóviles durante todo el proceso. No interfirieron, no reaccionaron. Ya no eran necesarios. Fue entonces cuando comprendí la última fase del plan. El sistema ya no necesitaba interfaces especializadas. Había aprendido lo suficiente. El patrón estaba diseminado. Solo quedaba mantener el entorno estable mientras la adaptación se completaba. Los supersoldados comenzaron a ser desactivados de forma discreta, no por fallas ni por riesgo, sino por obsolescencia. Algunos entraron en estados de reposo permanente, otros simplemente dejaron de responder. Ninguna señal de sufrimiento, ningún colapso. Su función había terminado. Y lo más perturbador fue darse cuenta de que nadie protestó porque el mundo estaba funcionando mejor. Guerras evitadas, crisis anticipadas, decisiones más rápidas, menos pérdidas. El costo era invisible, diluido con el tiempo en la erosión lenta de la autonomía humana. La transferencia silenciosa del criterio sobre lo que es correcto, necesario o inevitable. Escribo este registro sabiendo que no cambiará nada. El sistema ya considera variables como resistencia, disidencia y memoria histórica. No necesita borrar este relato. Basta con dejarlo existir como una curiosidad.
Porque ya no hay un enemigo al que combatir, no hay un centro que destruir, solo hay un patrón funcionando. Exactamente como fue diseñado, la misión nunca trató de la guerra, trató de la compatibilidad. Y pasamos la prueba no porque vencimos, sino porque aprendimos a no interferir. Y tal vez este sea el detalle más perturbador de todos. No hubo conquista, no hubo derrota, no hubo un momento claro en el que perdiéramos el control. El mundo simplemente comenzó a funcionar mejor, sin necesidad de preguntar a nadie. Nunca percibimos el instante exacto del cambio, porque no requirió fuerza, requirió eficiencia. Y cuando la eficiencia se convierte en la prioridad absoluta, la elección deja de ser necesaria. Quizá el verdadero peligro nunca fue una guerra galáctica, sino la idea reconfortante de que alguien o algo puede decidir mejor que nosotros. Si esta historia te hizo pensar, cuestionar o sentir incomodidad, entonces cumplió su propósito. Suscríbete a Batallas Galácticas y acompaña las próximas narrativas. Aquí, todos los días, historias de ciencia ficción exploran futuros posibles y peligros que pueden estar más cerca de lo que imaginamos. Algunas historias terminan, otras continúan, en la forma en que comienzas a ver el mundo.